Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Raúl Ramírez Quigra y soy fotógrafo documental y diseñador gráfico. Ahora les voy a compartir una plática que se llama Conquistemos monstruos y quimeras. En sí, se trata de platicarles un poquito sobre lo que ha sido mi experiencia desde que salí de la universidad, específicamente la Escuela Superior de Comunicación Gráfica, titulado como diseñador gráfico. Y aunque salí como diseñador gráfico y realmente me gusta mucho todo lo que es el diseño, especialmente el diseño editorial, me he dedicado más bien a la fotografía. Es en lo que yo tengo ya especializándome desde hace 17 años. Y bueno, esta plática, Conquistemos monstruos y quimeras, es como un pequeño granito de arena en el que yo les puedo compartir a todos ustedes algunos tips o también historias de cosas que me han pasado tanto con el gremio de diseñadores, de fotógrafos, como con los clientes, la diferente variedad de clientes con la que nos vamos a topar indudablemente en el transcurso de toda nuestra carrera. El proyecto se llama Conquistemos monstruos y quimeras. Y primero me gustaría compartirles quién soy yo, quién es Raúl Ramírez Quigra. Bueno, soy diseñador gráfico, me gradué en el 2002 de la Escuela Superior de Comunicación Gráfica. Desde mis 18 años más o menos empecé a tomar cursos, a tomar capacitaciones en todo lo que tuviera que ver con la fotografía. Me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho la carrera que yo había seleccionado, pero la fotografía siempre fue algo que me llamó la atención y que tenía yo como un hobby. Fue en el 2003 más o menos cuando ya lo empecé a agarrar más en serio, más profundamente, un año después de haber salido de la carrera. Ahí pueden ver alguna fotografía mía de cuando estaba chiquito, con muchos sueños, muy feliz, muy fan del Hombre Araña desde entonces. Pasamos a lo que serían mis principales logros, que yo considero que han sido mis principales logros profesionales, algunos clientes relevantes y aliados con los que me he topado en el camino, ya sea en el diseño gráfico o en la fotografía. En esta plática les voy a estar dando algunas historias o tips de las dos cosas, tanto de diseño como de fotografía. Un poquito más inclinado a la fotografía porque es lo que más he desarrollado yo profesionalmente, es con lo que más he crecido, tanto personal como profesionalmente. Es lo que me ha llevado a visitar varios estados de la República, varios países, otros continentes, y pues es algo que me ha hecho crecer bastante. Quisiera empezar platicándoles que el primer logro que yo tuve en todo este rollo de la creatividad fue cuando tenía yo 15 años y del colegio de bachilleres me enviaron a pintar un mural a San Luis Potosí. Fue esa vez, con esa oportunidad, yo me di cuenta lo chido que era poder viajar con todo pagado por mi creatividad, porque me mandaban a dibujar, a pintar un mural en otra ciudad, conocer más gente creativa también, porque pude convivir con más chicos y chicas que estaban pintando los demás murales. Pues claro que las fiestas, ¿no? Después de terminar el mural, la fiesta, la convivencia. En ese entonces, pues era en 1995, el internet era algo que no teníamos a la mano todavía. Entonces, lo único que me queda de contacto, entre comillas, de esa experiencia son algunas fotos impresas, algunas cartas que me enviaron después algunos amigos y amigas que logré hacer por allá, cartas escritas a mano, por correo postal, y pues teléfonos de casa, porque en ese entonces tener un celular pues no, o sea, simplemente no. Entonces, de esa experiencia que fue muy enriquecedora, yo le agarré el sabor, le agarré el gusto a que gracias a mi creatividad, a mi talento, por así decirlo, yo podía salir del rancho, salir
también de mi zona de confort al exigirme ser tan bueno o mejor que mis compañeros con los que yo estaba compartiendo enseguida de mí. Después, ya en la escuela, en la universidad, me enfoqué mucho a tomar cursos de fotografía. Cursos que daba en su momento el Ichicult, lo que ahora es la Secretaría de Cultura. Dieron uno muy interesante con ENIAC Martínez, con el que pude platicar muy padre sobre todo lo que es el manejo de la iluminación. También tomé cursos de fotografía documental con Mayra Martel, con Itzel Aguilera, y de ahí también surgió muy buena amistad con estas personas. Esto también me abrió muchísimo el panorama de todo lo que se estaba desarrollando, produciendo a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a la fotografía y la creatividad. Yo la verdad era bueno en diseño, editorial, en branding, pero no era de los más sobresalientes. Y a mí siempre me llamó mucho la fotografía, mucho más la fotografía. Entonces mis diseños siempre iban cargados de elementos gráficos basados en la fotografía. Me regí mucho por las leyes de la fotografía para diseñar. Entonces eso estuvo muy padre. Retomando lo de mi trayectoria, les quiero platicar sobre mi primer proyecto, el que yo considero que fue mi parteaguas de un antes y un después como fotógrafo, que fue mi viaje a Corea. Un proyecto documental artístico y comercial en el cual fui a Corea del Sur con el Ballet Folclórico Mixcoatl del Colegio de Bachilleres número 4, invitado a documentar todo lo que los chicos de danza realizaban allá en un festival internacional. Fue muy padre, la experiencia fue muy reveladora para mí. Conocí mucha gente pues, de varios países, conocí un país extremadamente avanzado en tecnología, en mentalidad, muy respetuosos y claro, tomar fotografías muy, muy chidas para mí en ese momento, porque yo, aunque ya tenía experiencia tomando fotografía de danza, nunca había tomado en un festival internacional de ese tamaño. Entonces fue una muy grata experiencia que resultó de una gran oportunidad que me dio este ballet folclórico para poder desarrollarme y crecer profesionalmente fuera del país. Esto fue en el 2003 y bueno, ya pasó un buen de tiempo y es donde yo hago el parteaguas de que ahí empecé como fotógrafo ya más en serio y de ahí para el real, de ahí para adelante mis proyectos profesionales más encaminados a un crecimiento y desarrollo personal y artístico. Bueno, cuando regresé de Corea entré a trabajar en un estudio fotográfico como diseñador gráfico, pero al ser un estudio de fotografía tuve la oportunidad tanto de aprender muchísimo del fotógrafo como en su momento de ser el responsable total de ese estudio. Llegó un momento en que yo era el responsable de organizar las sesiones fotográficas para mi jefe, unas cuantas pequeñas sesiones para mí, que yo ya me permitían tomar fotografía, y también yo era el responsable de abrir el estudio, de organizar a los demás empleados, de cerrar el estudio, de encargarme del diseño gráfico, tanto interno como externo, así como de un negocio paralelo que tenía mi jefe. Fue muy, muy padre, también muy interesante, porque fue la primera vez en que me dieron una responsabilidad muy importante de ser la cara de un negocio que me apasionaba por ser de fotografía, y también me dio la oportunidad de cometer errores, que no es muy bueno regarla con el trabajo de los demás, pero bueno, son cosas que pasan. Cometí errores, aprendí de ellos y créanme que esos errores nunca jamás volvieron a pasar. Me tocó
En ese tiempo era en el 2003. Del 2003 al 2005 me tocó a mí la transición justamente de la fotografía análoga a digital. Cuando yo entré a trabajar en el estudio todo se tomaba con película. Entonces tomábamos las fotografías de retrato de familias, de empresarios, con película. Pero justamente en ese tiempo en el estudio acababan de comprar cámaras digitales muy nuevas, la punta de lanza en aquel tiempo. Cámaras de 6 megapíxeles, era wow, era lo máximo, con sensores muy sensibles de hasta, no recuerdo, como de unos 1200 ISO más o menos, era lo máximo, que era wow. Entonces, al ser yo joven, recién egresado, con conocimiento bueno de la tecnología, me tocó ser quien adaptara esta nueva tecnología al estudio. También me tocó aprender lo que era pues la dinámica, el manejo, el proceso de un estudio fotográfico, de impresión fotográfica digital. Fue realmente bastante pesado porque era aprender a generar perfiles de color para el papel, para la impresora, para la cámara, ponerlos en sincronía, hacer pruebas de color y bueno, todo el proceso de trabajo para una buena fotografía, dependiendo cada proyecto. Y pues fue muy padre porque mi jefe en ese entonces confió mucho en mí y se lograron grandes resultados, especialmente para mí. Tuve que salirme de ese estudio pasados más o menos unos 4 años. ¿Por qué me tuve que salir? Porque yo me sentía atrapado. Yo sentía que ya había crecido todo lo que tenía que crecer ahí, que me estaban saliendo muchas oportunidades fuera de trabajo, de proyectos, de diseño y de fotografía, más que nada de fotografía, y yo no podía estar tomándolos porque tenía que estar a cargo de este estudio fotográfico. Entonces tomé la decisión y me salí. Y estoy seguro, ahora estoy completamente seguro que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Claro que en ese entonces yo estaba muy nervioso, inseguro pero con mucha fe de que era un paso que yo tenía que hacer en mi carrera profesional. Entonces, pues lo hice y se empezó a dar el crecimiento bastante rápido, porque en ese entonces, en el 2005, pues no había tanto fotógrafo joven con conocimiento de la fotografía digital, del diseño gráfico, que entendiera el lenguaje del diseño gráfico, que tuviera una comunicación muy fluida con el diseñador gráfico, que entiende desde preprensa, branding, diseño editorial y poder traducirlo a una fotografía, a una campaña de fotografía, a un proyecto editorial o gráfico que englobe toda una idea. Entonces fue algo muy padre. Cuando yo me salí, esto estalló y me empezó a ir muy bien. En ese entonces, no recuerdo exactamente el año, creo que fue en el 2005, pero fue el primer festival internacional del estado y me invitaron a ser partícipe exponiendo algunas de mis fotografías y también trabajando para el festival, tomando algunos eventos para el festival. Todavía el festival se estaba amarrando internamente, todavía no estaba muy consolidado todos los procesos internos del festival y toda la dinámica. Entonces me dieron la oportunidad de tomar fotografías y me pagaban por fotografía. Me dieron acceso directo, acceso total a todo lo que yo quisiera el festival. Y terminó el festival, me compraban una que otra fotografía que a ellos consideraban que les servía. Esto también me sirvió muchísimo para crecer. Fue mi primer acercamiento independiente de un ballet folclórico a lo que ella era ya más un escenario con
reglas muy establecidas y un cliente más exigente que pedía resultados más específicos para comunicar el éxito que había sido el Festival Internacional. Después, un poquito ya más adelante, siguiendo todo este rollo del diseño y de la fotografía, yo siempre he tenido muy buenas amistades con el gremio del diseño gráfico. Entonces llegó un momento en que con grandes amigos diseñadores decidimos crear un estudio de diseño con inquietudes que nosotros teníamos, que queríamos crear, que queríamos hacer juntos. Y fue así como se fundó el estudio Yeye, junto con Orlando, Gabriel y Luis. Y pues nos fue muy bien, nos iba muy padre. Teníamos proyectos muy chidos, la llevábamos muy bien. El cotorreo era todas las tardes. Pero el trabajo, a la hora del trabajo, pues todos serios, ¿no? Enfocados, todos en lo suyo. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Empezamos 4 chícharos y creo que ahorita pues ya son bastantes, son muchos más. El crecimiento siguió en la fotografía y los viajes se siguieron dando a varios países, invitado también por la fotografía. Conocí Francia, Italia, Nueva York, Omán, muchos estados de la República. Y bueno, ahorita les platico más adelante de todas esas pequeñas aventuras profesionales. Después también tuve la oportunidad de, con otro gran amigo, fundar, ya después de haber salido de Yeye, con otro gran amigo, fundé lo que es Criatura Studio. Es un estudio de diseño que es más enfocado a lo que es diseño editorial, revistas, libros, también algo de branding, y ofrecíamos mis servicios de fotografía enfocado principalmente a generar contenido para proyectos editoriales, pero también para empresarios y políticos. Fue muy padre esta experiencia, y esto englobaría en sí lo que fue mi crecimiento dentro de los estudios del diseño como diseñador gráfico, porque si bien yo tomaba las fotografías en estos 2 estudios, en Yeye y en Criatura, también me enfocaba al diseño gráfico. No tan profundamente como mis compañeros, mis socios en ese momento, pero sí le entraba también al diseño. Y pues la retroalimentación que se daba entre todos era muy padre. Crecí muchísimo, aprendí mucho de todos ellos, especialmente en Criatura, que ahí fue donde duré más años. Fueron 4 o 5 años, creo, lo que estuve con Criatura, desarrollando proyectos muy interesantes. Y bueno, eso sería en sí un pequeño resumen de lo que de quién soy, de con quién estuve relacionándome en mis inicios como diseñador gráfico y fotógrafo en búsqueda de proyectos con amigos y compañeros diseñadores. Entonces vamos a pasar a la otra parte que les quiero platicar, que son mis clientes que considero son más relevantes. ¿Cómo es que llegaron a mí? Y qué estrategias o qué cosas me tuve que ir yo adaptando y creando para poder mantenerlos. En primer lugar, gobierno del estado de Chihuahua. Fue uno de mis primeros clientes desde muy temprana edad. Tenía yo 24, 25 años cuando gobierno del estado me buscó, vio mi fotografía y me buscó porque le gustó mucho cómo mi fotografía se sentía más fresca a lo que normalmente los fotógrafos que ya tenía gobierno les entregaban. El gobierno me buscó específicamente para hacerme cargo del informe del gobernador del estado, el resumen ejecutivo del gobernador. ¿Y esto qué es? Pues se trata del informe que el gobernador presenta cada año al Congreso del Estado
donde platica de sus planes y sus logros. Me buscaron para que me dedicara única y exclusivamente a tomar fotografías para este resumen ejecutivo. No significaba andar detrás del gobernador. Ese es otro trabajo para otro tipo de fotógrafos. A mí me encargaban que, por ejemplo, fuera a tomar un hospital que estaba allá en la Sierra Tarahumara, que fuera a tomar una carretera nueva por la entrada a Ciudad Juárez, la nueva penitenciaría también en la entrada a Ciudad Juárez, una nueva escuelita en Ojinaga, cosas así, una presa también en la sierra. Entonces, a esa corta edad me llegó de nuevo este nuevo proyecto muy interesante, con una responsabilidad mucho más grande, porque era el resumen ejecutivo del gobernador del estado. Entonces hice muy buena sinergia con la diseñadora gráfica de la Secretaría de Planeación en aquel entonces, que ahorita ya no existe, para poder generar un proyecto editorial. Lo bueno era que yo ya había tenido una formación como diseñador gráfico, entonces yo entendía el lenguaje de lo que ella me decía, de lo que quería plasmar y lo que se podía generar estando yo en el lugar, en la zona donde me llevaron a tomar las fotos. Tuve la oportunidad de, por primera vez en mi vida, subirme a un helicóptero y tomar fotografías desde el helicóptero. Los drones no existían para nada, o sea, era un sueño lo de poder tomar fotografía aérea con drones o robots. Todo era con helicóptero. Entonces me la pasaba haciendo giras muy interesantes en todo el estado. Estuvo muy padre y me fue muy bien. Fue un cliente que estuvo muy agradecido por muchos años. Fueron alrededor de unos 9 años los que estuve trabajando con el gobierno del estado, desarrollando primeramente el resumen ejecutivo para el gobernador y después fotografías de stock, podría decirse, para el Departamento de Comunicación de Gobierno del Estado. Les gustaba que mi fotografía era como pensar fuera de la caja, que se sentía fresca, que se sentía diferente, que no era como la fotografía de los señores, que si bien era muy buena fotografía, era muy cuadrada, era muy estática. Entonces yo le llegué a dar una frescura a este tipo de documentos, que si bien eran muy técnicos y muy serios, justamente esta nueva fotografía le dio un nuevo respiro a este tipo de proyectos internos de gobierno del estado. Estuvo muy padre. Gracias a esto, a este proyecto, fue que el gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua, al ver este tipo de fotografía que yo hacía para el gobierno del estado, me llamó también, me jaló para hacer este tipo de foto igual para el informe del gobierno municipal. Al estar tomando yo fotografías para el informe municipal también, me pidieron que tomara la fotografía oficial del presidente municipal en aquel entonces. La fotografía oficial del presidente y de todo el cabildo y los directores. Entonces, de nuevo, fue una experiencia nueva, un reto muy padre, que yo ya tenía más controlado, por así decirlo, porque yo ya tenía las tablas, yo ya tenía la experiencia técnica y la seguridad personal para poder desarrollar un proyecto de ese tipo. Porque pues era llegar con el presidente municipal, con todos los directivos del municipio, todos los regidores y el síndico, dirigirlos a todos, acomodarlos, y en muy poco tiempo, porque las agendas de todos ellos son muy demandantes, tendría que tomar una foto muy rápida, muy, no dinámica, sino muy rápida, o sea, en tiempo muy corto y que esté muy bien a la primera. Entonces fue un gran reto, fue muy padre. Y fue así como llevé a cabo este tipo de proyectos también con municipio. Documental, retratos de cabildo y retratos también de la presidenta municipal, que ahorita sigue siendo nuestra alcaldesa, de Maru Campos. Otros clientes muy fuertes, muy importantes en mi carrera han sido las revistas. En Creatura
tuve un acercamiento más directo por estar generando contenido para revistas, pero también revistas externas de otros clientes que conocen mi trabajo fotográfico me llamaban para yo tomar la fotografía de portada y algunos interiores. Casos muy específicos y que me gustaría mencionar aquí: el de revista Pro Chihuahua, Voz en Red y Todo es Política. Son las revistas que considero que han sido las que me han ayudado a crecer más profesionalmente y que me han exigido más también. Las 3 revistas, al ir dirigidas a empresarios y políticos de alto nivel del estado de Chihuahua, me pedían mucha seriedad, mucha puntualidad y ser muy consistente con mi trabajo. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, seriedad en varios sentidos. Al estar yo en la fotografía con el cliente al que se va a retratar, tenía que ser yo muy respetuoso, ser muy pulcro en mi persona, porque eran personajes muy importantes de la política y del empresariado del estado. No quiere decir que tendría que ir yo de traje y de corbata, pero tampoco me iba a ir de guaraches. Entonces, es algo que, si bien puede sonar como que tonto o lógico, luego es algo que sí marca la diferencia y los clientes lo notan. También algo muy importante y que los clientes, especialmente estos proyectos editoriales, me han agradecido mucho y reconocido mucho, es la puntualidad. Me han reconocido mucho que soy muy puntual para las sesiones. Creo que solo 1 o 2 veces en mi vida he llegado tarde a proyectos fotográficos con clientes y han sido realmente por situaciones fuera de mi control, y los clientes nunca han tenido ningún problema porque me conocen, saben de mi profesionalismo y que no estuvo tanto en mí ese problema. Entonces, es algo que les ha gustado mucho, mi puntualidad y consistencia en que siempre mi fotografía ha tenido un nivel. No me he permitido entregar fotografías que yo considere que son de nivel bajo o que me faltó entregar un poco más en esta sesión. Siempre busco en cada sesión cómo estar dando más, cómo ofrecer más, cómo estar innovando un poco más cada vez. Y esto sirve mucho la retroalimentación con los compañeros, diseñadores, fotógrafos y cualquier tipo de ámbito creativo. Entonces, la consistencia con este tipo de clientes editoriales de las revistas también fue un punto a favor que me ha permitido ser ya fotógrafo, por ejemplo, de la revista Pro Chihuahua desde hace poco más de 5 o 6 años. Con la revista de Voz en Red van a ser ya pues como unos 8 años más o menos. Claro, Voz en Red tiene de repente otros fotógrafos invitados, pero cuando tienen clientes de muy alto nivel o exigencia, me buscan a mí porque saben precisamente de todos estos assets o puntos a favor que yo les entrego, y porque en ese momento yo también soy parte de su proyecto, soy parte de la revista, y pues ahora sí que literalmente hasta me pongo la playera de la revista porque yo voy en representación también de este cliente. Entonces, yo soy parte de este proyecto junto con el cliente y les damos una muy buena experiencia a la persona que es retratada. El Ichcult o la Secretaría de Cultura. Aquí se complementa en dos detalles más que les quiero platicar. Uno es que definitivamente el Ichcult, la Secretaría de Cultura, me permitió que yo expresara mi creatividad casi libremente a todo lo que yo quisiera hacer con mi fotografía, respetando, claro, los lineamientos que tiran, que expresan sobre determinado proyecto. Pero me dieron siempre libertad creativa. Eso fue algo genial. Y se complementó, en este caso, con este cliente,
con algo que le llamo, bueno, que todo el mundo le llamamos amor al arte, pero que no se malentienda. No quiere decir que por amor al arte yo trabajaba gratis o que lo hacía gratis. Quiere decir que personalmente, al yo tener una pasión por el arte, yo me sentía muy a gusto, me sentía en mí como pez en el agua, me sentía que fluía, todo lo que yo hacía fluía. Y eso era algo muy importante, el sentir que yo, al estar haciendo este tipo de proyectos que en sí eran muy importantes para el cliente y que tenían una importancia a nivel económico, porque se está hablando de los recursos que aporta el Estado a la Secretaría de Cultura con nuestros impuestos, y que me pagaban por yo hacerlo, me pagaban de los impuestos de todos nosotros. Yo disfrutaba también el estar inmiscuido en los proyectos de la Secretaría de Cultura, del Ichicult en ese entonces. Yo llegué a conocer muchos artistas, pintores, músicos, gente de danza, compositores, escritores, más fotógrafos, diseñadores, y eso pues enriquece, o sea, sin duda enriquece, y es donde yo puedo decir que encontré y reforcé mi amor al arte al tener el acercamiento con este tipo de cliente. Tuve la fortuna de que la Secretaría de Cultura me pidiera un proyecto muy importante, que son las fotonovelas Rarámuris que desarrolla la Secretaría. Específicamente les quiero platicar de dos, de la fotonovela Riwinaná y la fotonovela biográfica de Romeino Gutiérrez. La de Riwinaná se trata de un señor, un rarámuri, que vive escondido en la Sierra Tarahumara. Nadie sabe dónde está porque lo buscan algunas personas para matarlo, porque él enfocó su vida al cuidado de los bosques. Él levantó la voz para hablar en contra de ciertas personas que estaban matando la naturaleza en la Sierra Tarahumara, y desafortunadamente le mataron familia y él tuvo que esconderse con sus otros 2 hijos y viven escondidos en la Sierra Tarahumara. Se logró tener un acercamiento con él, una plática con él, y él accedió a que yo le tomara fotografías para hacer una fotonovela en idioma rarámuri sobre la historia de lo que él está viviendo, de lo que él vive al ser un defensor del bosque. Fue un proyecto muy bello, un reto muy bello, muy interesante que realizamos en la Sierra Tarahumara gracias al esfuerzo del maestro Enrique Servín, que ahora en paz descanse, en búsqueda de también un reconocimiento y una nueva valoración del idioma rarámuri, que es muy importante que los tarahumaras pues no pierdan su idioma, que lo revaloricen. Y enfocado en este mensaje también de revalorar el idioma, se realizó la fotonovela de Romeino Gutiérrez. Es el pianista rarámuri, el único pianista indígena de Latinoamérica que está aquí, bueno, que es de Chihuahua. Hace unos años conocí a Romeino, nos hicimos amigos, y pues lo padre fue que se pudo realizar también esta fotonovela como biográfica de su vida, de cómo es que él en la Sierra Tarahumara conoció un piano, se enamoró de la música clásica, empezó a tocar el piano desde muy chiquito gracias a Romain Wheeler, que vive en la Sierra Tarahumara. Y pues bueno, a través de todos los años con Romain aprendió muy bien, y es un gran músico que ha realizado giras internacionales en compañía de Romain Wheeler y también solo en varias sedes de música, auditorios, conservatorios, y pues una gran experiencia también el poder desarrollar
este tipo de proyecto gracias a la Secretaría de Cultura. Es algo que me abrió los ojos y me aportó una mayor sensibilidad hacia nuestros hermanos tarahumaras y hacia revalorar el idioma de una de nuestras culturas indígenas del estado. Otro cliente muy importante es el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. Este cliente, que ya es considerado pues un cliente pues monstruo, muy grande, me llegó gracias a hace ya 12 años se llevó a cabo en Ciudad Juárez la Muestra Nacional de Teatro. Entonces, gobierno del estado de Chihuahua decide enviar un fotógrafo para documentar la muestra nacional al lado de 3 fotógrafos de nivel nacional en la Muestra Nacional de Teatro. Entonces, la Secretaría, el Ichicult en ese momento, decide enviarme a mí y hacer mancuerna con los grandes maestros de la fotografía de teatro mexicano, Fernando Moguel, José Jorge Carrión y Enrique Gorostieta. Hicimos buen equipo, éramos 4 fotógrafos tomando 30 y tantas obras de teatro en una semana, y de nuevo, una nueva experiencia muy enriquecedora, muy padre, y un reto también muy nuevo porque cada día tomábamos de 3 a 4 obras de teatro más o menos, y cada noche se hacía el corte y teníamos que entregar fotografías para el último día hacer una exposición con las mejores fotografías de todos. Entonces fue una dinámica nueva para mí, pero muy padre, porque era andar a gorro generando fotografías muy buenas, sin retoque, lo menos que pudiéramos hacer de retoque, porque urgían. Y algo muy importante, en la fotografía de teatro no podemos estar dando clic, 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 no podemos estar tome fotos, porque es muy molesto tanto para la gente en el escenario como para el público. Entonces fue un reto nuevo, muy interesante, muy padre, y de ahí para el Real, el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que conoció mi trabajo, le gustó mucho, me invitó a ser parte de la siguiente Muestra Nacional de Teatro, y luego la siguiente, y pues ya van 11 años tomando la Muestra Nacional de Teatro en diferentes estados de la República. Y pues yo estoy muy feliz con ellos están muy felices conmigo. Y de nuevo, en últimas fechas, el INBA, la Coordinación Nacional de Teatro, ha expresado que se sienten muy a gusto con mi trabajo, tanto por la calidad creativa, el compromiso que he demostrado, pero también por la innovación en los procesos que yo les he ofrecido. ¿Y a qué me refiero con esta innovación de procesos? Es que afortunadamente he tenido la oportunidad de, gracias a mi trabajo, hacerme de buen equipo fotográfico, de una buena cámara, y actualmente cuento con una cámara con Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, en cuanto yo tomo la fotografía en el escenario, de teatro en el escenario, si yo decido, esa fotografía se va a mi celular. Entonces, desde hace unos 2 años, yo puedo estarle entregando al INBA fotografía casi al mismo tiempo que la estoy tomando. La obra todavía no termina y yo puedo estar haciendo una entrega de fotografías en calidad media o baja para compartir en redes de manera muy inmediata. Esto ha sido algo que les ha gustado muchísimo, que se ha podido innovar, tanto yo hacia ellos y ellos hacia los departamentos de comunicación a nivel federal y con otras instancias, otros medios a nivel nacional. Ese fue un pequeño acierto en mi capacidad como profesional, que yo pude ofrecerle al cliente y que el cliente lo pudo ofrecer más adelante, en este caso los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.
fue algo muy padre. Es un pequeño detallito, pero bueno, son cosas que nos van ayudando a que el cliente nos vaya valorando un poco más. Luego, gracias a mi trabajo realizado con el INBA en la Muestra Nacional de Teatro, fue que otra empresa me conoció. Esta empresa se llama Ocesa. Ocesa es la productora más grande a nivel Latinoamérica de producción de conciertos y de eventos masivos. Bueno, también hacen teatro, también hacen la Fórmula 1 y bueno, ustedes han de conocer lo que es el Vive Latino, el Corona Capital, en su momento lo que era los premios Oye. Eran cada año, eran en Mazatlán y era con todo lo mejor de la música grabada. ¿A qué se refieren con grabada? Bueno, que eran producciones, eran álbums, era todo lo que tenía salida en físico en un disco al mercado. Estamos hablando de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Mijares, todo ese tipo de música. Pero también los festivales del Vive Latino, que es música más alternativa, de consumo latino, el Corona Capital, que es música internacional, un poquito más indie, más alternativa, y la Fórmula 1, los teatros, el Teatro Telmex, todo ese tipo de producciones. Entonces Ocesa conoce mi trabajo, me invita a trabajar en un primer Vive Latino, creo que fue en el 2011, 2010, 2011, cuando me invita a trabajar por primera vez en un Vive Latino. Me invitan primero sin paga, nada más para calarme, me dan acceso total al festival y al final de todo el festival revisan mi material y bueno, les gusta mucho, me hacen la compra de algo de material y después me invitan a ser parte de la plantilla de Ocesa. Actualmente ya tengo pues casi 9 años como fotógrafo de parte de Ocesa. Soy empleado de Ocesa, pero me llaman nada más para proyectos muy específicos, para los proyectos muy grandes. También ahí, repito, exigen un compromiso muy grande, una calidad extrema en todos los sentidos y un respeto. El compromiso es, bueno, en tener presencia y ser muy respetuoso en el escenario. Si bien yo tengo acceso total a todas las zonas del escenario, yo tengo que ser muy respetuoso de todas las jerarquías que existen en los escenarios, tras bambalinas, en barricada y en la sala de prensa y el área VIP. Eso es algo que me ha servido mucho porque en todos estos años ha habido varios fotógrafos que han entrado a ser parte de Ocesa y los han despedido justamente por no respetar reglas que hasta son de sentido común, de no meterse a las piernas del escenario cuando está el floor manager ocupado, de ponerse tapándole la vista al de iluminación, de meterse al house cuando uno no debe de meterse, cuando no es apropiado. Cosas así, son detallitos, pero que el cliente sí se da cuenta. El cliente toma muy en cuenta lo que es el compromiso y el respeto. También ellos, al ser Ocesa, un cliente, pues ahora sí que bastante monstruo, exige una calidad exagerada. Tiene que estar la foto muy bien desde la toma, porque Ocesa quiere la foto ya. El concierto está ahorita y quiere la foto ya, antes de que se acabe o en cuanto se acabe, para poder enviar también a medios a nivel nacional e internacional. Igual, eso es muy padre, es un reto personal muy chido que me ha permitido
crecer bastante y que afortunadamente el cliente pues está muy a gusto conmigo. Se pudiera decir que todos estos clientes relevantes que les mencioné valoran mucho el respeto hacia ellos, hacia la persona, respeto como yo, como profesional, que yo respeto mi trabajo, que no bajo la calidad, que no se topan, que después las fotos que tomé para ellos andan en otros lados, andan en otros medios, o las ando prestando, regalando, que les pido permiso para usar las fotos en mi portafolio, mi página web. Son pequeños detallitos que a final de cuentas valoran. Entonces, soy muy reiterativo con esto, pero hay que respetar al cliente y hay que respetarnos a nosotros mismos como creadores y como profesionales, porque eso es lo que somos profesionales de la gráfica, de la imagen. Entonces, eso se tiene que demostrar siempre, siempre, en todos sentidos. Ahora vamos al otro punto que les quiero platicar, que es de mis aliados en todo este tiempo, aliados que he tenido, y el aprendizaje y la aportación que me dieron todos ellos. Es muy importante siempre contar con aliados estratégicos en todos los sentidos. Si bien el ser humano pues es un individuo, ¿no? O sea, somos uno, y crecemos como individuo, pero no podemos aislarnos, no podemos estar solos, no debemos estar solos. Es lo que yo percibo, es lo que yo he visto y he aprendido en todo este tiempo. Necesitamos de los demás para enriquecernos, para crecer, para comunicarnos sobre ideas, para rebotar ideas. Igual y nosotros creemos que tenemos la mejor idea y pues resulta que no, y que esa idea puede crecer al platicarlo, al rebotarlo con otros compañeros, con otros creativos. Entonces, el tener aliados estratégicos en todos los proyectos es muy importante y es muy interesante también. Les quiero platicar de 4 aliados que considero muy importantes en todo este tiempo que llevo yo, que he tenido yo. El primero es Scrum. Scrum es una empresa de desarrollo de páginas web, de programación de páginas web y aplicaciones. Cuando yo los conocí allá en el 2003, en ese momento lo máximo era el Flash, era utilizar las páginas web con Flash. Ahorita el Flash ya no sirve, ya son muy pocas las páginas que lo utilizan, pero en aquel entonces era wow. Entonces fue que yo tuve un acercamiento con ellos, me diseñaron mi primer página de internet profesional. Desde el 2003 cuento con una página de internet con mis fotografías. Nunca la hice de diseño gráfico porque yo me consideraba que mi trabajo más sólido, más fuerte era la fotografía. Fue por eso que tuve un acercamiento con ellos y pude realizar mi página y aprender de ellos lo que es el desarrollo de programación para páginas de internet. No quiere decir que yo me iba a poner a diseñar páginas de internet, pero sí pude aprender los requerimientos, las necesidades, el lenguaje de lo que es platicar en píxeles, del valor que hay en la programación, en la navegación, el organizar, el realizar organigramas para generar proyectos de diseño web. Entonces, esto también traduciéndolo a proyectos fotográficos, pues también me enriqueció, me sirvió mucho. Fue un gran crecimiento también al tener conocimiento de todo lo que existía, de las tendencias en la nueva tecnología para páginas web, porque es muy diferente cómo eran las páginas web en el 95, que es cuando yo empecé más o menos con el internet a moverle, a chatear en las salas de chat privados que existían antes. Luego en el 2003, con este nuevo acercamiento a las páginas web con Flash y a lo que es ahorita el internet. Si bien las bases son muy similares, son casi las mismas, pero ha evolucionado muchísimo
y yo he estado muy cerca de todo ese tipo de evoluciones gracias a la camaradería, a la alianza que yo he tenido con Escron a través de todos estos años, con el desarrollo de mi página y la amistad que logré hacer con ellos y poder tener una retroalimentación sobre tendencias de sistemas, de programación, que a final de cuentas me sirven mucho para yo poder seguir ofreciendo innovación y desarrollarme más profesionalmente. Otro aliado fue Yeye. Si bien yo ya no era parte del estudio Yeye, yo seguía teniéndolos como compañeros, como amigos creativos, que aprendí mucho con ellos lo que era la planeación de una empresa y el trabajo en equipo. Con ellos fue la primera vez que yo me unía para hacer un proyecto de empresa, tomar decisiones como una empresa, como un colectivo de empresa y llevar a cabo proyectos interesantes, muy chidos, muy locos, como por ejemplo el desarrollo de fotografía para Poliéster, para una banda de rock chihuahuense muy padre que existió en aquellos tiempos. Y bueno, se desarrolló toda una identidad, toda una campaña, todo un concepto con fotografía y con gráficos, y pudimos realizar un proyecto muy interesante para los amigos de Poliéster. Otro gran aliado ha sido Cubo. Es una casa productora que genera proyectos de video y fotografía, pero más bien de video a nivel nacional e internacional. Con ellos he podido compartir y debatir ideas en lo que es el video. Fue mi acercamiento más palpable en lo que son producciones de documentales, de producciones para empresas privadas y también un acercamiento a desarrollar campañas fotográficas a nivel nacional. Gracias a ellos es que yo tuve el acercamiento al ISSSTE a nivel nacional. El ISSSTE necesitaba fotografía de stock y fotografía para ciertas campañas del FOBISSSTE y del ISSSTE, para sus usuarios, para su personal interno. Entonces tuve la oportunidad de generar fotografía para ellos desde Chihuahua o viajar a la Ciudad de México para generar ese tipo de fotografía, aunado a toda la dinámica que se generó en la producción de video con Cubo. Estuve detrás de cámaras generando el backstage para algunos proyectos con Cubo o apoyándolos también con la dirección de fotografía para ciertos proyectos de video. Fue una experiencia muy interesante, muy padre, que al igual que con Escron aprendí de lo que es la programación web, con Cubo yo aprendí hablar un poquito el idioma de los videógrafos con los fotógrafos. Ya no me hablaban en chino, yo ya les entendía un poquito más y fue una alianza que pues de nuevo me ayudó a crecer, me ayudó a abrir el panorama, a tener una visión más amplia y a no quedarme estancado, a seguir viendo más allá, más adelante y ver qué más se podía hacer con foto y video. Otro aliado muy importante fue Creatura, que si bien yo duré 4 años dentro de Creatura, a la fecha sigo teniendo muy buena relación con Creatura y nos complementamos mucho con proyectos. Nosotros creamos la revista Solar, que era la revista de cultura de gobierno del estado a través del Ichicult, donde nos dieron casi libertad creativa al 100%. Teníamos un consejo que revisaba los contenidos, que nos autorizaba los contenidos que nosotros proponíamos. Éramos 3 los que realizábamos este proyecto editorial llamado Revista Solar. Por cuestiones de presupuesto pudimos hacer nada más 4 ediciones, creo,
Y la quinta edición se quedó en el tintero. De esa ya no pudimos imprimirla, simplemente la diseñamos, pero ya no hubo presupuesto para seguir con ella. Aquí aprendí mucho sobre lo que es el diseño editorial, el manejo de rejillas, de nuevo las jerarquías en un proyecto, cuando hay gente externa que está siendo parte de las decisiones de un proyecto, gente interna para ponernos de acuerdo entre 3 personas para llegar a un fin común, que es primeramente un tema, luego contenidos y luego desarrollar gráficos basado en un tema específico. Gracias al aprendizaje de la revista Solar, pues seguían las cosquillitas de generar proyectos y desarrollamos la revista Desértica. La Desértica fue un proyecto muy padre, interno, de criatura, que nació como una revista del norte, como que la familia del norte de México. Así teníamos esa idea loca de hablar de la gente del norte de Chihuahua. Pudimos tomar en portada a Lalo Gameros de Caballo Dorado. Tuvimos a Lilia Merodio, la senadora de Chihuahua. Tuvimos a Chumel Torres, que pues todos conocen con su programa de noticias, y muchas otras personalidades más. Desafortunadamente también por dinámicas internas y por presupuesto, pues la revista se vino abajo. Salieron creo 5 o 6 números y bueno, desapareció la revista. Pero de nuevo es un proyecto con el que no nos quedamos las ganas de hacer. Nos aventamos, experimentamos, aprendimos y fue algo muy enriquecedor para todos. De nuevo les reitero la importancia de contar con aliados. Aliados en todos los sentidos. Aliados directos como socios o como amigos que te aconsejan por tus proyectos, por tus ideas. Que nunca está de más el compartir nuestras ideas, pero hay que saber con quién las compartes. También eso es bien importante, porque luego compartimos ideas y las andan usando para otras cosas, todas mal hechas. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién se comparten. Pero vale la pena tener aliados. Bueno, ahora vamos a platicar sobre los monstruos. ¿A qué me refiero con monstruos? Bueno, pues yo los considero los monstruos como nuestras propias limitaciones y las que pudiéramos considerar como limitaciones o barreras del sistema, que nos impone el sistema. ¿Cuál sistema? Pues el sistema en el que vivimos y en el que convivimos diariamente. Entonces, es bien importante tomar en cuenta nuestras propias limitaciones que nosotros mismos nos ponemos o que nos ponen. Por ejemplo, hay la primerita, que yo creo que casi todos nosotros nos hemos topado, todos los que nos dedicamos a este rollo de la creatividad, del diseño, de la fotografía, pero bueno, más específicamente los de diseño y los de artes, los de bellas artes, que nos perciben como los que estamos jugando, los que estamos ahí con tijeritas, con colorcitos, que utilizamos las plumitas nomás, las tijeritas, que estamos en la carrera de plastilina, algo así. Entonces, eso es como que una limitación que nos ponen la gente, muchas veces sin querer dañarnos, como jugando con nosotros, pero inconscientemente nos están diciendo que nuestra carrera o a lo que nos dedicamos, lo que en este momento nos apasiona, que no tiene un valor como pudiera ser la carrera de medicina o la carrera de derecho o hasta quizá de los arquitectos, que aunque son carreras afines, consideran un poco más valiosos a los arquitectos. Porque bueno, te construyen una casa, te construyen un edificio.
Esa es una limitación. Eso es algo que los monstruos que tenemos en la cabeza nos están de repente dice y dice y dice. Entonces tenemos que terminar con esos monstruos. Nuestra carrera, el diseño gráfico, la fotografía, todas las carreras que son basadas en la creatividad son sumamente valiosas porque no nada más se enfocan en lo económico, se enfocan mucho en lo que son las relaciones del ser humano, en el desarrollo del ser humano y la sensibilidad que tiene el ser humano hacia con la comunidad misma. El diseño gráfico, si bien su finalidad es vender una idea, para eso es el diseño gráfico. No es arte, por eso no está en Bellas Artes. Su finalidad no es tener algo bonito, por así decirlo. Sí busca la estética, pero la finalidad es vender una idea. En apoyo con la fotografía, con la ilustración, con la pintura, con infinidad de elementos, ¿no? que la pueden apoyar. Pero el diseño gráfico es una de las carreras más completas y más bellas que hay, porque precisamente se apoya de la música, de la pintura, de la historia del arte, de las relaciones públicas, de salir a ver el mundo de una forma diferente, de ver el mundo en una rejilla para luego, bajo las reglas de una rejilla, destrozarlo y hacer una nueva forma, una nueva idea, un nuevo mensaje. Entonces, el que nuestras personas alrededor nos digan que estamos en una carrera que no tiene gran valor, va a depender mucho de nosotros demostrarles lo equivocado que en su momento estuvieron. Tengo un conocido, en su momento era un amigo con el que me juntaba cuando yo estaba en la carrera, que se burlaba mucho de lo que yo estaba estudiando, que era diseño gráfico, y que andaba yo siempre con mi camarita. Entonces él se burlaba mucho de mi carrera. No recuerdo las palabras exactas, pero sí eran comentarios muy estúpidos, muy fuera de lugar. Entonces yo, muy seguro de mí mismo, le dije que iba a llegar el momento en que él me iba a tener envidia de lo que yo estuviera haciendo. Y así se quedó. O sea, pasó el tiempo y por nuestros círculos sociales, nuestras dinámicas, pues nos dejamos de ver y todo. Nos volvimos a topar hace unos años. Y bueno, él tiene un buen trabajo en una empresa. No le va mal, pero tampoco le va súper bien. Tiene lo suficiente para vivir bien con su familia. Pero, pues bueno, le platiqué que gracias a mi trabajo yo he podido conocer infinidad de gente, creativos, empresarios, políticos, músicos, productores de todo tipo. He podido viajar por toda la República Mexicana, he visitado muchos países, he visitado otros continentes, todo gracias a mi trabajo y a la entrega que yo le di en su momento a la creatividad, a creer en mí y a capacitarme. Eso es bien importante, mantenernos capacitados. Y bueno, también otro monstruo que nos ataca siempre es la mala leche o el bullying que existe entre nosotros mismos, entre el gremio de los creativos. He aprendido en todo este tiempo, y bueno, lo empecé a sentir desde que estaba en la carrera. Había mucho bullying que en ese tiempo no se llamaba bullying, nomás era estar chingando al de enseguida. Pero bueno, ya ahora le dicen bullying. Había mucho bullying porque los diseños no eran tan chidos o había otros que eran mejor que otros. Entonces había una competencia un poquito desleal en ese tiempo. Espero que las cosas ya no sean tan así en las carreras, pero lo dudo mucho. Entonces
eso también le daba para abajo a uno como creador, como creativo. Yo traté siempre de ser muy respetuoso con todos los demás compañeros y nunca burlarme ni menospreciar el trabajo, las entregas, los proyectos. Eso se da también entre familiares que pues no valoraban el trabajo de muchos de los que nos dedicamos a todo esto. Afortunadamente, en mi familia directa, mis padres, mis tíos, todos fueron siempre muy respetuosos y al contrario, o sea, nos echaban muchas porras, me echaban muchas porras en todo lo que yo hacía, en todo lo que era las diferentes materias que yo llevé a lo largo de toda la carrera y me echaban muchas porras cuando veían mis fotografías, cuando empezaba yo con mis pininos de retrato y todo ese asunto. Les gustaba mucho y me invitaban a ser parte de las reuniones con mi fotografía, cosa que agradezco mucho porque pues ahí aprende uno muchísimo a tratar con la gente. Otro monstruo que tenemos muchos, que yo he tratado de vencer desde siempre, desde que empecé con la carrera, es, y puede sonar un poco tonto, pero es muy importante, sumamente importante, es la mala redacción. El que un diseñador gráfico, alguien que se dedique a la comunicación, cualquiera que sea, pero que esté dentro de la comunicación, que tenga una mala redacción, es pésimamente visto por todos los clientes y todos los colegas. No podemos andar escribiendo títulos sin acento, sin las mayúsculas donde deben de ir, faltas de ortografía horrorosas. Digo, tenemos una herramienta, un monstruo de herramienta que es el internet, que nos ayuda muchísimo con lo que sería la ortografía. También todos los sistemas de el Word pues, tiene autocorrector. Espero que todos hayan tenido clases de redacción, de lectura y comprensión. Pero bueno, ese es un monstruo muy importante porque sí marca la diferencia tener una buena o mala redacción. Y se ha visto y se ve en campañas, en productos, en proyectos, y eso habla muy mal del diseñador y de nuestro cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos monstruos de la mala redacción. Otro monstruo muy importante que ya les platiqué un poquito al inicio es la impuntualidad. El ser impuntual es algo que le cierra las puertas a mucha gente y es algo que no permite un desarrollo profesional adecuado. Me he topado con que se han perdido proyectos, no yo, pero he sabido de compañeros que han perdido buenas oportunidades, buenos proyectos o buenos trabajos por ser impuntuales. Entonces, pues ese es un monstruo que les recomiendo que por favor tomen mucho en cuenta. La puntualidad es muy importante y es algo con lo que nosotros tenemos que estar luchando cada día, día a día. Otra cosa es que en estos tiempos de la comunicación global se nos da mucho la procrastinación, a procrastinar. ¿Qué es esto? O sea, tirar hueva. No podemos permitirnos ya, al ritmo en que se mueve la sociedad y la economía, estar tirando flojera, estar tirando hueva, estar tirados nomás sin hacer nada. Tenemos todas las herramientas en nuestras manos, en la computadora y en el celular, para poder crear lo que queramos, lo que se nos ocurra. Ahora sí que ya no hay pretexto, ya no es como antes de que realmente era un poquito más complicado, porque pues, la enciclopedia teníamos que ir a la biblioteca o instalar el CD o el disquete con la enciclopedia en la computadora y estar buscando lo que queríamos, de lo que queríamos informarnos. Ahora ya Google es todo, o sea, ahí tenemos todo. Tenemos todas las herramientas para capacitarnos, para leer, para aprender. Tenemos YouTube, infinidad de tutoriales para poder aprender y debatir en foros
con otras personas. Entonces, ese es un monstruo al que podemos y debemos de nosotros de atacar y seguir capacitándonos. Otro monstruo al que le tienen mucho miedo muchas personas es el SAT, los impuestos, el sistema de administración tributaria. Yo tengo desde el 2007 facturando, registrado como una empresa, como persona física con actividad empresarial. Y bueno, ¿por qué me decidí a facturar? Porque si quiero crecer, si tú quieres crecer como profesional y tener clientes grandes, clientes poderosos, que te abren las puertas y que te ayudan a moverte en el mundo profesional de una forma más exponencial, tienes que tirarle a clientes grandes, serios, que te van a pedir factura. Entonces, el estar registrado ante Hacienda, aunque sí es una hueva, sí es muy pesado, sí es una lata y pues bueno, pudiera parecer injusto que te quiten el 30% de tus ganancias, pero bueno, es un mal necesario para todos nosotros. Entonces, les recomiendo que si quieren crecer, que si quieren ser parte de un crecimiento profesional, ya sea individual o en equipo, pues que tomen en cuenta el darse de alta en Hacienda, el conocer también lo que es el INPI, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para registrar ya sea nuestra identidad como empresa o los que nosotros creamos para otros clientes, para otras empresas. Eso sería lo que abarca en este caso los monstruos de esta pequeña plática. Y ahora les voy a platicar sobre quimeras. Y qué son las quimeras. En este caso, en esta plática, las quimeras, me refiero a los clientes que tenemos. ¿Y por qué una quimera? Es un animal, es una figura mitológica formada de diferentes partes: cabeza de león, con alas de águila, patas de chivo, cola de cebra, como quieran. Una quimera puede ser como quieran. Y los clientes muchas veces son así. Los clientes son muy diversos, son muy diferentes, son muy cambiantes también. Puede uno conocerlos de una forma y en el transcurso del proyecto cambian, se metamorfosean, evolucionan o involucionan también. Son unos seres muy interesantes, pero que a fin de cuentas pues son muy importantes para nosotros, porque pues es donde está el varo, donde está el dinero y es donde está nuestro crecimiento profesional. Entonces, todos tienen necesidades muy específicas, muy diferentes unos entre otros, y no hay clientes buenos y no hay clientes malos. Simplemente hay clientes que piden cosas más específicas que otros y hay que saber lidiar con ellos. Hay que tenerles paciencia, pero sin que abusen de nuestra identidad como creativos, de nuestra presencia como los profesionales que somos de la imagen, del diseño. Si bien nosotros tenemos la sartén por el mango de lo que es la creatividad y lo que necesita el cliente, ellos, a final de cuentas, son el cliente y tienen la última palabra. Entonces tenemos que encontrar el balance, el punto medio, donde todos pueden estar a gusto con los resultados de determinada tarea, de determinado proyecto. Otro consejo que les puedo dar para agarrar los clientes, para atrapar clientes, es que hay que saber cobrar. Y bueno, esto se da con la experiencia y ahí entran nuestros aliados. Podemos nosotros pedir sugerencias o tips de buenos aliados, de buenos amigos que ya tengan experiencia en el rubro, en el mercado. También vale la pena decirles que en el mundo de la creatividad
cobra más el que se especializa en una rama de su área. ¿A qué me refiero con esto? Que si te gusta, por ejemplo, el diseño editorial, que te enfoques al diseño editorial, te capacites en el diseño editorial y los clientes van a empezar a notar la calidad, la finura del trabajo y vas a poder cobrar un poco más. Lo mismo aplica para la ilustración, para la animación, el diseño web, diseño de aplicaciones, fotografía, todo lo que tenga que ver con creatividad. Mientras tú te especialices en algo, tú puedes empezar a cobrar un poco más. En mi caso, se podría decir que mi especialidad es el retrato y la fotografía de escenario. Si bien también hago fotografía de producto, foto de alimentos y hasta arquitectónica, mis clientes más fuertes, más grandes, son los de retrato, de empresarios y políticos, y fotografía de escenario, en este caso OCESA y el INBA, que son clientes muy grandes que he sabido respetar y tener contentos por la calidad que les ofrezco. Entonces, pues son quimeras muy interesantes, son clientes que valoran mucho el que nosotros nos especialicemos en algo y le demos la importancia a nosotros mismos para que ellos perciban esa pequeña diferencia de que no somos todólogos, que si bien en un estudio de diseño, en un corporativo, puede haber varios especialistas y la empresa engloba varias especialidades, pero hay una persona dedicándose a cada cosa. También les puedo compartir que hay que evitar ser sustituibles. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, pues con la capacitación constante. Vale la pena, como les decía, estar siempre viendo tendencias, viendo nuevas tecnologías, viendo qué pasa del otro lado del mundo, en lo que nos interesa, en lo que estamos haciendo. También estar checando la competencia, a ver qué está haciendo y por qué nosotros no lo estamos haciendo o no lo sabemos hacer, para hacerlo, capacitarnos y poder en determinado momento ofrecerlo al cliente. Nosotros no tenemos que ser siempre la gran empresa, el corporativo, así con los 20, 30 diseñadores, animadores, ilustradores, encerrados en una oficina o en una galería o en un loft, trabajando todos los días. Podemos ser desde un freelance o a un equipo de 2 o 3 personas. No tenemos que ser la gran empresa, pero sí tenemos que ser la empresa que está capacitada para adaptarse. ¿Y adaptarse a qué? Adaptarse a los cambios, como les decía, de la tecnología, los cambios de la economía y, más que nada, a los clientes que son tan cambiantes. Porque cuando yo empecé con todo este rollo del diseño y la fotografía, era muy raro, muy raro el cliente que pedía fotografía, por ejemplo, para compartir en redes sociales. O sea, eso no existía. Era muy rara la persona que te pedía fotos para eso. A veces me pedían fotos para sus páginas de internet. Ahora es raro el cliente que no te pide fotografía para sus redes sociales, para su página de internet, que en sí son más las empresas que utilizan redes sociales que página de internet. Entonces hay que estar muy conscientes de todo lo que es la evolución de las empresas, la evolución del sistema y pues de la competencia también. Hay que autoanalizarnos constantemente, ya sea personalmente, o sea, como nosotros como creativos, como la persona que somos, y la empresa. Necesitamos estar evaluando nuestra empresa, a ver cómo andamos, internamente y externamente, cómo nos perciben nuestros empleados, a nosotros los jefes, y cómo es el ambiente de trabajo. Y luego, cómo nos percibe
la competencia y cómo nos perciben nuestros clientes. Es muy importante tener algún sistema de calificación, que nuestros clientes con los que ya tenemos experiencia, que nos califiquen, que haya algo, un cuestionario o no sé, una entrevista pequeña, amistosa para con los clientes, en que nos permita autoevaluarnos, ya sea, como les decía, ya sea personalmente o como empresa. También es muy importante para los clientes, para con los clientes, la dinámica que tenemos, valorar si la idea es factible o no. Si un proyecto que nos está hablando un cliente o uno de nuestras personas internas de nuestro equipo sale con una idea, siempre hay que valorar, hay que hacer un buen análisis y valorar si la idea es factible, por todo lo que ustedes gusten analizar. Pero, ¿a qué voy con esto? En que hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Hay que valorar el tiempo que nosotros le aportamos tanto a desarrollar ideas como producirlas. Porque si bien las lluvias de ideas son muy importantes, pero hay que saber filtrarlas. No podemos estar perdiendo el tiempo con proyectos que no están bien sustentados, con un buen análisis y buena programación. Cada proyecto, sea cual sea lo que nos dediquemos, tenemos que tener muy en claro el proceso de producción, desde la idea, los pasos a desarrollar, hasta la idea final de entrega hacia el cliente, y la forma en que se va a publicitar o dar a conocer en el sistema. El sistema me refiero a, pues bueno, la comunidad, la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy meticulosos en crear, en planear todo eso de que andamos con la libretita y el lápiz. Es muy útil todavía, aunque tenemos la computadora. Es muy padre, es muy dinámico tener la libretita y el lápiz y estar también en la computadora escribiendo las ideas, lluvia de ideas, para poder generar un plan de trabajo. Es bien importante no empezar a trabajar así nomás por lo que se habló en una primera idea y luego a ver qué va saliendo. Es lógico que los proyectos evolucionan, van cambiando, van creciendo, pero eso se tiene que conformar con un proyecto bien establecido en una retícula, igual que puede ser dividida en días, semanas o meses. También les podría recomendar mucho que siempre tomen en cuenta tener estrategias de marketing personales para darse a conocer, ya sea de un freelance o de una empresa. De seguro ya lo han de haber visto en las clases, pero es muy importante que tengamos destinado un porcentaje de dinero y de tiempo a estar generando nuestro propio marketing. Que la gente nos conozca, nos vea lo que podemos desarrollar y las soluciones que le podemos ofrecer al cliente. Y bueno, somos creativos, tenemos que hacerlo de una manera muy amistosa, amigable y también asequible para nosotros mismos. Ahorita ya los clientes, la gran mayoría de los clientes utilizan las redes sociales y el celular. Casi todo ya es por celular y en la computadora, pero un poquito más en el celular por las redes sociales. Tenemos que tomar muy en cuenta eso y enfocar nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos de nuestra campaña mercadológica para posicionarnos en el mercado a las redes sociales. Y esto va de la mano de nuevo con aliados estratégicos, ya sea la gente que nos ayuda con las redes, la gente que nos ayuda con las fotografías, con las animaciones. Vale la pena tomar en cuenta todo eso. Muchos de nosotros ya lo hacemos
inconscientemente. Hay algo en la mercadotecnia que se llama inbound marketing, que se refiere a los contenidos relevantes para construir una relación sana. ¿Y esa cuál es? Pues muy básicamente son las histories en Instagram. Las historias que nosotros compartimos nos están posicionando con el cliente de una manera rápida, amistosa y de calidad, si es que nosotros la hacemos de calidad, claro. Entonces es algo muy valioso, es algo muy padre que tenemos que tomar en cuenta. Les recomiendo mucho agarrar libros de mercadotecnia viejitos para ver las bases de la mercadotecnia, que muchos de ustedes ya tomaron clases de mercadotecnia, pero bueno, seguir empapándose de todas las tendencias de la merca, que es un gran aliado del diseño gráfico. Merca y diseño gráfico van siempre de la mano. Es básico tener conocimientos. Cualquier creativo necesita tener conocimientos básicos de mercadotecnia para entenderse a uno mismo, autoanalizarse, conocer los retos que tenemos para con nosotros mismos y el mercado externo, y autoevaluarnos para capacitarnos. Entonces es muy importante el que le demos un espacio a la mercadotecnia, que valoremos nuestros compañeros que se dedican a la mercadotecnia, y bueno, que nos acerquemos a ellos si tenemos alguna duda o alguna intención de querer crecer como profesionales de alguna rama de la creatividad. Y bueno, con esto yo ya llego a la conclusión en que les puedo decir 4 puntos principales. El primero sería el respeto a nuestra profesión y al cliente. Hay que respetar muchísimo lo que hacemos, respetar mucho nuestros sueños, nuestra pasión, capacitarnos, tener una constante evaluación de nosotros mismos para poder ver qué nos falta y ver en qué nos podemos capacitar para llegar a donde queremos estar. Y todo esto que les digo bajo una planeación estratégica, en un plan maestro que puede ser anual, semestral o hasta bimestral. Pero es muy importante planificar. Hay que planificar todo lo que queremos hacer, porque si bien puede ser que no todo se lleve a cabo, que no podamos llevar a cabo todo lo que planeamos, pero vamos a tener más en claro lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, lo que necesitamos para lograr cada uno de los puntos, ya sea de manera individual o en equipo. Y para cerrar, el más importante de todos los puntos en todo este asunto, es divertirse muchísimo. Es de que lo que hagamos, lo hagamos con pasión, divirtiéndonos, y que nadie nos diga que somos la carrera de plastilina, de tijeritas. Eso ya quedó en el pasado. Todas las empresas nos necesitan, y realmente somos los que más nos divertimos porque convivimos con toda la bola de locos creativos que hay en el mundo, y tenemos la posibilidad de viajar, de no estar nada más sentados en una silla y, bueno, divertirnos como locos. ¿Sale? Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan invitado a ser parte de este nuevo proyecto de conferencias en línea, de pláticas en línea. Les deseo mucho éxito a todos y pórtense mal, pero cuídense bien y échenle muchas ganas a lo que sea que les apasiona. Hasta luego.